entendamos variabilidad por qué tan consistente es un servicio. Es decir, puede ser que hoy me lo entreguen bien un producto, pero puede ser que falle 10 de cada, perdón, una de cada 10 veces, o puede ser que falle 9 de cada 10 veces. Eso es la varianza. ¿Qué tanto varía la calidad de un servicio? Siempre que empezamos a trabajar con un transportista, vamos a estar en la esquina superior izquierda, en este punto azul. La pregunta es, ¿qué debemos de trabajar primero? Debemos de trabajar primero aumentar la calidad del servicio, aunque la varianza sea muy grande, o por el contrario, debemos de disminuir la varianza y después aumentar la calidad del servicio. Es una pregunta retórica, quiero que la piensen, quiero que piensen cómo le harían ustedes, pero en realidad estas son decisiones que tomamos normalmente. Si nos fuéramos por el lado del dato, lo que querríamos primero sería aumentar la calidad. Sin embargo, el cerebro lo que prefiere es primero minimizar la varianza. Hay estudios psicológicos que nos han dicho que en todos los productos y servicios que consumimos, lo primero que buscamos es minimizar la varianza. Es decir, McDonald's, por ejemplo, no es la mejor hamburguesa del mundo, pero sabemos que no importando a qué hora o en qué momento vayamos o en qué lugar de la República vayamos a consumir una hamburguesa, siempre vamos a obtener el mismo sabor. Es decir, es constante. No es muy bueno, pero es constante. Esa capacidad de poder tener una varianza baja en los servicios que nosotros ofrecemos es lo que el servicio prefiere, es lo que el cerebro prefiere y es lo que nuestros clientes prefieren. Esta puede ser una ventaja, pero también es una desventaja, porque es lo que nos mantiene trabajando con proveedores logísticos que no son muy buenos, pero ya los conocemos. Esta característica del cerebro es lo que nosotros normalmente diríamos, o en un dicho que es muy popular en México, que es más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿no? Ahora bien, otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? ¿Debemos de poder hacer nuestro sistema de administración de embarques proactivo primero o lo debemos de hacer primero colaborativo? La respuesta es que primero tenemos que ser colaborativos. En un horizonte 1, si ustedes estuvieran haciendo un plan estratégico de cómo transformar la administración de los embarques, primero deberían de preocuparse por hacerlos colaborativos. Es decir, que tuvieran una forma de cómo juntar los datos de todos esos agentes externos e internos, porque también existen muchos silos de poder de repente dentro de las organizaciones, y poder tener toda la información de los embarques en un solo lugar. Con ello, también es importante pensar en conectar tanto a los proveedores como a otras empresas y a tus clientes en una sola plataforma. Después, con estos datos, entonces es cuando podemos empezar a trabajar y poder hacer procesos de detección de disrupciones de los embarques para poder eliminar esas desviaciones como primer objetivo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que sí, es muy importante hacer ambas cosas, pero también es muy importante el orden en el que lo hacemos. Es importante primero enfocarse en tener bien establecidos los procesos de colaboración con tus proveedores, tener todos los datos en una manera que sean administrables, porque muchas veces los datos están separados, no todos los proveedores te dan los mismos datos, pero una vez que tienes una base de datos confiable, con una buena calidad de datos, es posible poder hacer una administración proactiva de los embarques. Ahora bien, vamos a ver muy por encima y de manera muy básica el flujo, bueno, más bien el ciclo de vida de un embarque. Son los procesos principales, quiero aclarar. Hay subprocesos y es un análisis estándar que nosotros hicimos. Yo los invito a que ustedes dentro de sus organizaciones hagan este mismo análisis considerando las variables que nosotros estamos tomando. Por ejemplo, en cada uno de los procesos o partes del ciclo de vida que ustedes identifiquen, por favor identifiquen cuál es el objetivo principal,
¿Quiénes son los actores internos dentro de mi compañía que me tienen que ayudar o dar información o tienen que participar en este proceso? ¿Quiénes son los agentes externos que están fuera de mi organización que me deben de ayudar para poder realizar este proceso de manera correcta? ¿Y cuáles son aquellos flujos de información o documentos o dinero que necesitan estar muy claros durante este proceso? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el proceso de cotización y disponibilidad. Lo primero que ustedes hacen cuando van a solicitar un embarque a un proveedor es que les piden una cotización, si es que es una cotización spot, o si es que ya tienen un tarifario, simplemente les piden si tienen disponibilidad para una fecha en específico. De ahí es muy importante entender que el objetivo de esta parte es tener el precio, el mejor precio y asegurar la disponibilidad de los camiones en el momento que se requiere. Los actores internos que están involucrados es el área comercial dentro de los proveedores, perdón, de los proveedores de logística, y de su lado normalmente es el gerente o el administrador de tráfico o de logística. También es importante que en este proceso esté involucrado su cliente final, porque ellos pueden tener requisitos específicos de cómo debe de llegar, o si el transportista debe de llevar, por ejemplo, en este caso de la pandemia, hay muchos que ya piden máscara, obviamente el gel, pero hay otros que piden algo tan sencillo como un chaleco de color amarillo en vez de que sea de color azul, ¿no? Entonces, todo eso, tenerlo bien claro y bien alineado dentro del proceso, es bien importante. En la siguiente me voy a ir un poco más rápido, pero es para darles una idea de cómo ustedes pueden armar el ciclo de vida de sus embarques. El siguiente paso es la confirmación y planeación del embarque. ¿Esto a qué se refiere? A que podamos tener consideradas todas las partes. Es decir, que si vamos de Querétaro a, por ejemplo, Nebraska, necesitamos considerar la parte mexicana, necesitamos considerar la aduana, necesitamos considerar el cruce de frontera y necesitamos considerar la parte americana, ¿no? Entonces, todas esas partes tienen que estar consideradas. Si alguna de ellas es omitida, vamos a tener un problema del cual no nos vamos a dar cuenta, sino hasta que ya es un problema grave. Después viene toda la parte de monitoreo y control. Y aquí viene mucha del enfoque que normalmente se le ha dado a la tecnología. Hoy en día la tecnología está enfocada casi al 100% en esta parte de monitoreo y control del embarque, pero solamente cuando sucede. Sin embargo, hay muchas otras partes donde se pueden generar los errores, como pueden ser toda la parte administrativa, y esas normalmente los transportistas o los 3PLs no las están monitoreando tan activamente como lo hacen, por ejemplo, con los camiones. Después viene la parte de recolección de documentos. Lamentablemente todavía los documentos son físicos. ¿Ya los podemos hacer digitales? Sí. Pero es un hecho de que durante los siguientes 5 o 10 años todavía vamos a encontrar empresas que van a manejar documentación que es física. Y nuestro procedimiento tiene que tomarlo en cuenta. Un gran consejo que yo les puedo dar es que si están digitalizando su proceso logístico, no excluyan los documentos físicos. Tengan un procedimiento tanto para los documentos digitales como para los documentos físicos, porque se lo van a encontrar y su proceso tiene que estar definido para poder englobar todo ese tipo de opciones. Hay tecnologías que nos van a ayudar a hacer más rápida la recolección de estos documentos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede escanear esos documentos, identificar qué documento es y extraer la información de ahí. Eso es lo que podemos hacer, pero lo que no les recomiendo es decir, bueno, de ahora en adelante voy a hacer totalmente digital y ya la parte de papel ya no la voy a manejar. No, consideren en su proceso una parte que tenga que ver con los documentos físicos. Después viene la parte de recolección de facturas. La recolección de facturas es una parte bien importante, tanto para ustedes como embarcadores, como para los proveedores de transporte, porque de ahí es de donde cobran. Y ustedes necesitan tener eso al día para poder, ahora sí que tener bien controlado todo su presupuesto. Tenemos casos, lamentablemente, en donde existen cobranzas de años anteriores no resueltas debido a errores muy sencillos dentro de los pagos, pero dentro de la parte de facturación y cobranza. Entonces es importante que este proceso, aunque ya no es per se de la entrega de producto,
esté incorporado dentro del ciclo de vida de un embarque, porque al final de cuentas no van a poder cerrar administrativamente el embarque hasta que no tengan la factura del proveedor y no la hayan pagado. Y finalmente viene la parte de pagar esas facturas y asegurarse que sus cuentas por pagar están al día. Yo los invito a que tomen este esqueleto y ustedes vayan creando su propio ciclo de vida de los embarques, le hagan zoom in a cada proceso y vayan detectando todas esas diferencias. Van a ver que con un proveedor manejan la recolección de documentos de una manera y con otro proveedor lo manejan de otra manera. Esa forma de tenerlo no estandarizado les genera grandes problemas administrativos y a veces les genera tener que tener varias personas, casi una por cada proveedor, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a esta segunda pregunta, en donde ustedes van a poder decirme en qué parte del ciclo de vida de los embarques, así general como lo vimos ahorita, es donde ustedes tienen que invertir más tiempo. Y se los pregunto porque sé que en los departamentos de logística es bien importante tener el tiempo enfocado en lo que es más, en lo que agrega más valor a la organización. Les pedimos nuevamente a todos que por favor nos apoyen en abrir la herramienta de votaciones para que pasen a responder el punto 2, que es, como recordamos, al administrar embarques, ¿cuáles de estas actividades son más frustrantes en tu día a día? Es una opción múltiple, entonces pueden escoger todas las opciones que apliquen a su caso. Por favor, vamos a darles unos momentos para que puedan ir votando. Ya votaron algunos, pero para que se vayan registrando más votos. Mientras ustedes están contestando, les quiero compartir por qué es importante esto. Como ustedes bien saben, dentro de la industria de manufactura, entre el 25 y el 30% del costo del producto final está dedicado al presupuesto de logística. Y el departamento de logística siempre nos están pidiendo que bajemos el presupuesto porque la logística, muchas empresas de manufactura no lo ven como una ventaja estratégica o no es un departamento estratégico, pero sí es un departamento que implica mucho costo. Entonces, administrar bien el tiempo que tenemos como directores de ese departamento de logística es bien importante para demostrar el valor que tiene el departamento y poder estar contrarrestando esas fuerzas que existen normalmente entre la administración que nos pide bajar los costos y demostrar el valor que tiene el departamento. Sí. Por ahí Carolina Vargas está levantando la mano. Carolina, si tienes alguna duda sobre las votaciones o sobre algún tema, puedes indicarla en el chat o bien en la parte de preguntas y respuestas. Vamos viendo que, por ejemplo, ya se han registrado más votos en la segunda pregunta, Germán. Al momento, con un 39%, la mayoría están indicando que es solicitar cotizaciones y preguntar disponibilidad, seguido de pedir estatus del embarque. Exacto. Y esto, la verdad es que quiero me gusta compartir esta pregunta porque quiero que vean que no estamos solos. Siempre todos estamos sufriendo de ese tipo de problema que, tal cual, en las entrevistas que hicimos cuando estábamos desarrollando TaskInity nos decían, la parte que más me quita tiempo, que es más costosa para mí, es estar correteando al transportista porque o no me da la información en el momento que yo la necesito, o la verdad es que no creo en la información que me está dando porque a veces me dice que ya va por Querétaro y en realidad apenas está saliendo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un dolor que lo veo constantemente y es algo que nosotros tomamos en cuenta al momento de diseñar TaskInity. Ok, vamos a ver entonces cómo podemos resumir cuál es el problema de administrar el ciclo de vida del embarque. En realidad el problema es que el ciclo de vida de un embarque es un problema multivariable, complejo, que involucra a muchos actores y que tiene muchos puntos de falla. Administrar algo así es muy difícil con las herramientas que actualmente existen. Inclusive aunque tuviéramos un sistema tradicional, le llamo yo, que no está preparado con inteligencia artificial, es muy difícil porque tenemos que tener personas constantemente auditando el sistema
para asegurarse que la información es de calidad y de que no existe alguna disrupción en un embarque. Sin embargo, podemos ver que no estamos solos. Hay ya en el mercado muchas soluciones tipo Uber o tipo Rappi, en donde podemos ver que es posible administrar de manera proactiva y cooperativa un embarque. En este caso es embarque de comida o embarque de personas. Pero en realidad ese tipo de aplicaciones tecnológicas se pueden aplicar a la administración de embarques en una industria sin ningún problema. Ok, ahora vamos con la parte central de la plática. Vamos a ver cómo se compara una organización que es administrada, donde la logística es administrada de manera aislada, contra una organización donde es administrada de manera cooperativa. Y esto lo hice a propósito desde el punto de vista de los proveedores logísticos, porque quiero que les sirva a ustedes para que puedan empezar a, ahora sí que a calificar a sus proveedores en dónde están ellos. ¿Son aislados, administran de manera aislada o administran de manera cooperativa? ¿Cómo se ve un proveedor de logística que administra de manera aislada? Bueno, ellos tienden a controlar la información tanto interna como externa. Es bien difícil que te compartan información, te comparten la mínima necesaria y siempre te están cuestionando cuando les pides una información nueva. Los sistemas que ellos tienen o están metidos dentro de un servidor en su oficina, o es un programa que ellos hicieron, le pagaron un programador y es propio y es muy difícil conectarse con él, o simplemente manejan Excel y WhatsApp y con ello te dan el servicio. Cuando tienen un sistema, no todos sus empleados tienen acceso al sistema. Entonces, a veces, aunque la persona que te está atendiendo tiene toda la disponibilidad de darte la información, siempre hay un gatekeeper dentro de esa organización que no te va a permitir dar esa información. Finalmente, también están unos silos de poder, como les decía, que les voy a dar un caso. Nos encontramos un transportista en donde el que asignaba los transportes, o el que decía si había disponibilidad o no, era el rey de ese transportista. Y ese silo de poder nadie lo quería quitar, ni siquiera el dueño, porque decía, si él se me va, se me cae la operación. Pero él era el que controlaba inclusive a qué cliente le daba servicio y a qué cliente no. Entonces, en una organización de este tipo, siempre te vas a encontrar esos hilos de poder y al final te van a afectar a ti como embarcador tu operación. Y en este tipo de compañías siempre hay una lucha de poder, siempre existe un problema organizacional en donde el otro es el enemigo y por lo tanto no te voy a compartir la información porque eso es lo que me da mi poder. En comparación, una organización que es cooperativa, la transparencia es lo principal, tanto internamente entre departamentos cooperan y externamente. Es muy fácil que ellos te den información y siempre están ávidos de darte información, inclusive es aquellos que llegan y te presentan un reporte mensual de cómo han trabajado contigo sin que tú se los pidas, ¿no? Sus sistemas normalmente están en la nube, con el cual pueden recabar información o trabajar de manera unificada, no importando dónde estén. Y esto toma gran relevancia ahora con la pandemia, porque hay muchas empresas que tenían su sistema en un servidor en sus oficinas y tuvieron que seguir teniendo turnos dentro de la oficina y no pudieron hacer el trabajo remoto al 100%. Cuando los sistemas están en la nube, es más fácil hacer el trabajo remoto sin afectar la operación. Son empresas más resilientes. En este tipo de empresas, todo el mundo tiene acceso al sistema. Es muy importante que todo el mundo tenga acceso al sistema porque es la base de toma de decisiones. Es de donde se toma la información para que cada quien tome las decisiones y todo el mundo esté alineado. La comunicación es muy abierta con ellos y es muy fácil trabajar en equipo con ellos. Ahora, yo les quiero preguntar de manera muy rápida. ¿De qué manera ustedes están asegurando hoy en día? ¿Tienen algún proceso, tienen alguna forma en la cual ustedes estén asegurando que sus proveedores de logística están siendo administrados o están eligiendo puros proveedores de logística que sean colaborativos? Gracias, Germán. Nuevamente les pedimos que si no han votado, abran la herramienta de votaciones que si están en PC o en Mac, está en la parte baja de la pantalla de Zoom, pasando su cursor por ella. Podrán ver la herramienta votaciones, abrirla y en la opción 3 seleccionar sus respuestas.
recordando que en esta pregunta es opción múltiple. De hecho, ya van registrados varios votos, Germán, y hay una gran mayoría, un 67%, que están indicando que las actividades que realizan para colaborar son comunicarse constantemente con sus transportistas, forwarders, 3PL por correo, teléfono o chat. Y en segundo lugar, los transportistas, forwarders, etcétera, me entregan un reporte periódico de operaciones y facturación. Genial. La verdad es que estas son las cosas que tenemos a la mano y el poder integrar el chat o el WhatsApp o inclusive el correo dentro de nuestro proceso es bien importante porque hay mucha información que se va a quedar dentro de ese chat y que ya cuando pasó, de repente es difícil volverla a encontrar. Entonces, poder pensar en una forma de cómo integrar ese chat o esa interacción tan natural que tenemos con el chat con nuestros proveedores e integrarla a nuestros procesos y sistemas es bien importante. Y por otro lado, esos reportes mensuales son geniales, normalmente vienen en Excel, y lo único que nos cuesta algo de trabajo a veces es poder integrar toda la información dentro del mismo formato, porque aunque les enviemos a todos los proveedores, estas son las columnas, este es el Excel que quiero, a veces los formatos no son iguales. Por ejemplo, algo tan sencillo, puede haber un proveedor que me ponga Guanajuato, Guanajuato, y otro que me ponga GTO, y entonces ya es un dato diferente para Excel y tengo que estar retrabajando esos datos, ¿no? Entonces, es muy, muy bueno que ya tengan eso trabajando. Ahora, con la plática vamos a ver un poco más adelante cómo podemos hacer que esos reportes estén unificados, donde toda esa información siempre venga como ustedes la necesitan. Ok, ahora vamos a ver la parte reactiva contra la parte proactiva. ¿Cómo es una organización reactiva? Bueno, esto tiene que ver no tanto con la comunicación de información, sino que tan fácilmente podemos evitar problemas o posibles disrupciones. En el caso de las organizaciones reactivas, las disrupciones de los embarques no se resuelven sino hasta que ya ocurrieron. Y muchas veces son ustedes, los embarcadores, los que les están indicando al proveedor que hay un problema. Por ejemplo, les dicen, oye, faltan media hora para que llegue tu embarque y no me has avisado si ya viene o no viene. Entonces, necesito que me digas si sí vas a venir o le hablo a otro proveedor. Normalmente las reglas con las cuales se identifican los problemas son estáticas dentro de los sistemas y esto es lo que yo le llamo son los candados. Todos los sistemas que tienen ellos son candados, en donde los candados son muy buenos para evitar errores que ya identificamos. Pero todas aquellas, ahora sí que excepciones que existen dentro de la logística, porque la verdad es un campo donde las excepciones están a la orden del día, no pueden pasar por estas reglas estáticas y normalmente estas reglas estáticas nos generan más daño de la ayuda que nos generan. Y siempre surgen formas de cómo bypassear estas reglas o las terminan quitando porque al final no están tomando en cuenta estas excepciones. La información es importante para hacer análisis, pero ya que ocurrió el problema. Ya que los regañaste, ya que te fallaron en 2 o 3 embarques, entonces sí vienen con un reporte muy detallado donde te dicen, mira, esto fue lo que ocurrió y esto es lo que vamos a hacer. Sin embargo, no están tomando información para prevenir todos esos posibles problemas o no hay alguien que esté auditando constantemente esos datos para poder identificar cuáles son las posibles disrupciones que pueden ocurrir. El control está basado en la culpa, es decir, nadie quiere equivocarse, nadie quiere salirse de las reglas, nadie quiere tomar excepciones, porque en realidad todos los líderes de este tipo de empresas se buscan más bien culpables en vez de ver cómo solucionar el error. Y siempre se busca en este tipo de empresas cuando ocurre un problema, la respuesta rápida, el parche al problema, el cómo le hago para que se solucione esto, pero en realidad no me fijo cuál fue la causa origen y no estoy viendo cómo evitar que este problema vuelva a ocurrir. Por el contrario, una empresa que es proactiva, todos sus procesos y herramientas identifican disrupciones antes de que éstas ocurran. Las reglas son dinámicas, esto es que permiten adaptarse a cada cliente, adaptarse al contexto y toman en cuenta muchas otras variables que permiten tener reglas para identificar disrupciones sin tener candados rígidos que nos detengan la operación.
en este tipo de compañías, la información es muy importante. Siempre tienen procesos de calidad de los datos, porque ustedes bien saben que si le metes basura a un sistema, los reportes que te van a arrojar van a ser basura. Entonces tienen personas específicamente administrando que la información que esté dentro del sistema sea de calidad. Y normalmente tienden a identificar cuáles son las causas originales y hacer un proceso para que eso no vuelva a ocurrir. El control, como les decía, está basado en procesos, en el diseño y planeación de procesos, más que en encontrar quién es el culpable. Y su foco principal está en hacer que los procesos se ejecuten de manera mejor cada vez y sin disrupciones. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes para asegurarse que sus proveedores están administrando de manera proactiva sus embarques? Creo que Adrián De nuevo, gracias, Germán. Pasamos a la pregunta 4. Nuevamente, si aún no han ubicado el área de votación, les recordamos que está en la parte baja de su pantalla de Zoom. Si pasan el cursor por ella, podrán ver la opción de votaciones, abrir la herramienta y seleccionar simplemente las opciones de esa opción múltiple que más se refieran a su caso. En este caso vemos, Germán, que ya hay una buena cantidad de votaciones y se van integrando. El mayor porcentaje, un 42%, indica que tienen un sistema de penalizaciones claro para sus transportistas forwarders 3PL. Y en segundo lugar, conocen el organigrama y ruta de escalamiento para cada uno de sus transportistas. Perfecto. Esos son muy buenas prácticas para el manejo de riesgos. Y la verdad es que las penalizaciones funcionan muy bien cuando son el clásico sistema de puntos de las licencias, en donde nos dan 12 puntos y cada vez que cometes un error lo vas perdiendo, y si pierdes esos puntos no vas a poder manejarte o no vas a poder manejar o pierdes tu licencia por cierto tiempo. Ese tipo de sistemas funcionan mejor a los que les vas agregando costos, porque el cerebro del ser humano funciona mejor o le tiene más miedo a la pérdida que a la ganancia de castigos. Entonces, la única sugerencia que yo les hago aquí es que si ustedes tienen un sistema de penalizaciones, lo que hagan es que la hagan como sistemas de puntos y después de ciertos errores, si no, entonces pierden el proveedor la capacidad de poder proveerle servicios a ustedes, ¿no? Por un cierto tiempo. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si juntamos estas dos variables? Si por un lado tenemos a las empresas que son cooperativas y aisladas, y del otro lado las empresas que son proactivas o reactivas. Bueno, con esto podemos tener una tipificación de proveedores de servicio de logística muy clara. Por ejemplo, aquellos que son aislados y reactivos son aquellos proveedores de logística que no son confiables, es decir, son los que no te van a dar información cuando la requieres y que van a estar fallando constantemente. Aquellos que son cooperativos pero no son constantes, es decir, fallan mucho, son aquellos que están orientados al cliente, es decir, te dan muy buena atención al cliente, te dan la información, cuando ocurre un problema siempre están ahí para resolverlo, pero la verdad es que constantemente están teniendo problemas. Después vienen aquellos que están enfocados hacia el control y la eficiencia, en donde no fallan nunca, pero si quieres un reporte especial o un reporte que salió fuera de contrato, es bien difícil que cooperen contigo. Finalmente, están aquellos proveedores de logística que son los que en realidad deberían de estar buscando ustedes. Aquellos que son cooperativos, son transparentes con ustedes y que son proactivos para la resolución de problemas. De esa manera tienen un servicio constante, de buena calidad, y les van a dar toda la transparencia que ustedes necesitan para poder hacer o llevar a cabo sus procesos internos de manera correcta. Ok, todo esto suena excelente, pero ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por este diagrama que ya tenemos aquí. Tenemos que analizar qué tecnología necesitamos,
qué necesitamos enseñarle a las personas y qué procesos necesitamos, tanto internos como externos. Vamos a ver cómo se ve. De la parte de tecnología, necesitamos romper esa barrera de donde no tenemos acceso a datos o tenemos una comunicación muy mala con terceros fuera de nuestra organización. En la parte de procesos necesitamos las metodologías y herramientas para identificar disrupciones y controlarlas. Y en la parte de personas necesitamos nuevas capacidades de las personas, tanto técnicas como soft skills, como es decir, como capacidades personales, para poder mejorar esa organización y ese trabajo en equipo. Vámonos hacia la tecnología. La tecnología, hoy en día hay dos tecnologías principales que nos van a ayudar mucho. La primera de ellas es la de nube, en donde podemos colaborar, si los sistemas están en la nube, con otras personas que tengan nuestro mismo sistema y podemos alinearnos de manera segura, es decir, solamente darles acceso a la información que requieren tener acceso. No van a entrar y van a ver toda nuestra información, solo aquella a la que nosotros le demos permiso. Es como una sala de juntas externa. Cuando tienes una sala de juntas con un proveedor, hay muchas empresas de manufactura que tienen salas de junta externas, donde no tienen que entrar ni siquiera a la oficina principal. Así son los sistemas de nube, donde son muy seguros y solamente les podemos dar acceso a los externos hasta cierta parte del sistema y no todo. La otra es que esta tecnología de nube permite no solamente conectar personas con personas, sino otros sistemas con otros sistemas. Y hay una tecnología que se llama APIs, que son Application Programming Interface, en donde cada servidor se puede conectar con otro servidor y compartirse información, para que ya no tengamos que estar yendo y viniendo con emails, yendo y viniendo con WhatsApp, sino que simplemente aparece la información dentro de nuestro sistema que estamos utilizando. Y finalmente, la otra tecnología es la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a auditar y a hacer recomendaciones, pero esa la voy a tocar un poco más a detalle más adelante. Después vienen las metodologías. Ok, ¿cómo identifico las disrupciones antes de que sucedan? Lo que yo les recomiendo es una metodología que se utiliza para calidad de manufactura y sirve para diseñar procesos desde el inicio, pensando en la calidad y pensando en aquellas que pueden ocurrir. La metodología se llama Failure Mode Evaluation and Analysis. Y lo que hace es que mide, ok, de las cosas que ocurren, de las cosas que podrían salir mal, primero mido cuál es la severidad de esa disrupción, es decir, qué tan grave es que algo así suceda. Después evalúo qué tan probable es que ocurra, es decir, si ocurre muy seguido o no. Y después evalúo, ok, si ya puse un control, si ya puse una penalización, si ya puse un reporte, ¿qué tan efectivo va a ser ese reporte para lograr que esta disrupción no ocurra? En el caso de la severidad, este es un ranking que nosotros usamos y ustedes lo van a tener cuando les compartamos la presentación. Ustedes lo pueden usar y pueden hacer uso de él para poder empezar a hacer su metodología de cómo van a analizar esos riesgos, esas severidades. Y lo que tiene es un ranking de 10 a 1, siendo 10 lo peor y siendo 1 lo mejor. Por ejemplo, de lo peor que nosotros tenemos es una disrupción que afecta la operación, la seguridad de la operación, es decir, afecta a la seguridad de una persona o de la empresa, o involucra algún tema de regulación, ¿no? Donde no cumplir con una regulación puede ser un daño severo para la organización. Después viene qué tan frecuentemente ocurre, ¿no? Nosotros lo hacemos con este rango porque tenemos la capacidad de analizar muchos datos. Sin embargo, ustedes, es decir, nosotros medimos si ocurre en todos los embarques, si ocurre en cada 10 embarques, o así hasta 100 millones de embarques, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo más sencillo, pueden simplificarlo, pueden decir, ok, ocurre diariamente, ocurre semanalmente, ocurre mensualmente, o ocurre trimestralmente. Con esas 4 variables, pueden simplificar esta tabla y aplicarla a ustedes para su día a día. Y finalmente, ustedes pueden tener diferentes procesos de control, pero hay que ver qué tan efectivos son. Por ejemplo, de los que tenemos aquí que son más comunes, es qué tan
entrenada tengo a la persona que está operando este sistema para poder asegurarme de que sabe hacer lo correcto o que está haciendo lo que yo espero? Y a veces nos confiamos de que con eso es suficiente. Sin embargo, hay niveles más bajos. Y por ejemplo, tener tan sencillo como tener alertas que estén llegando directamente al proveedor puede ser un sistema más eficiente que simplemente tener a alguien responsable de estarle notificando eso al proveedor. O, por ejemplo, tener bien claro con el proveedor cuáles son los criterios que vamos a utilizar para identificar una disrupción, también es bien importante porque ellos van a saber cómo funciona. Finalmente vienen las personas, en donde las personas actualmente son el principal obstáculo que tenemos para hacer un proceso proactivo y colaborativo. La razón de ello es porque normalmente el departamento de logística, por naturaleza de que siempre le están cortando presupuesto, siempre tiene pocas personas y tiene mucha cantidad de trabajo. Esto lo que genera es que las personas se cansen, que no estén totalmente preparadas o que los entrenamientos no los tomen, o que a veces se nos va una persona y todo el conocimiento que esa persona tenía ya se fue. La otra es que son tantas variables las que hay que administrar que la persona tiende a cometer errores. Y la otra es que si manejamos un sistema de alertas, si nos están llegando alertas constantemente al correo, llega un momento en que esas alertas van a perder validez, van a perder relevancia y vamos a dejar de hacerles caso. ¿Qué necesitamos en las personas? Necesitamos, primero, que sean muy ávidas en la tecnología, en el uso de la tecnología, para que puedan utilizar la tecnología de manera correcta y de la manera que esperamos. Hay una estadística que no la mostramos aquí, pero que en realidad nos muestra cómo la logística es uno de los campos donde los datos o el Big Data puede hacer mayor impacto. Sin embargo, tiene un índice de utilización de la tecnología tan bajo que ese es el principal problema que les está deteniendo para poder explotar todo este Big Data en la logística. Después, es necesario que las personas empiecen a tomar decisiones basadas en datos, no solamente en aquellos corazonadas que tenemos o en la experiencia, sino que empecemos a ver todos esos datos que tenemos y veamos si en realidad estamos tomando buenas decisiones o no. Y obviamente esto viene desde el liderazgo, ¿no? O sea, los directores tienen que empezar a pensar en datos y tienen que empezar a pedirle a sus empleados a que empiecen a pensar con datos. Y finalmente, en un entorno que es altamente colaborativo, tienen que saber cómo trabajar en equipo. Y no lo hablo solamente de manera superficial, sino desarrollar todas aquellas soft skills que son necesarias para poder trabajar correctamente en equipo. Ok, finalmente les voy a mostrar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos para que estos problemas que vimos podamos solventarlos de manera más sencilla. ¿Qué limitante es la que estamos luchando? Son las limitantes naturales que tenemos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está optimizado para cancelar aquellos errores. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy básico. Cuando estamos en un restaurante hablando, es muy fácil hablar con la persona que estamos hablando, a pesar de que tenemos todo el ruido de platos alrededor, de otra gente hablando. Porque nuestro cerebro tiende a cancelar el ruido que está alrededor y enfocarse en lo que es importante para nosotros en ese momento. Eso es muy útil cuando estamos en entornos ruidosos y queremos conversar con alguien. Pero cuando estamos poniéndole atención a las alarmas que llegan en una torre de control o simplemente en nuestro correo las alertas que llegan, esta característica del cerebro es detrimental porque lo que nos hace es ya no hacerle caso a esas alarmas y solamente enfocarnos en lo que nos están pidiendo, en el reporte que tengo que entregar hoy o en el embarque que tengo que entregar el día de hoy. El otro limitante que tiene nuestro cerebro es que se fatiga cuando estamos haciendo tareas repetitivas. Y muchas de las tareas de administración de un embarque son repetitivas y eso les genera fatiga a las personas y genera errores. Y finalmente, muchas de las decisiones están basadas en intuiciones o en experiencia y esto genera que haya sesgos muy importantes que al final son detrimentales en la administración del ciclo de vida de los embarques. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es muy buena para analizar una gran cantidad de datos y identifica tendencias. Así también es muy fácil identificar anomalías.
como es el caso, por ejemplo, de detección de fraudes de banco. Así podemos detectar posibles anomalías en los embarques. Y también podemos hacer recomendaciones, es decir, ya que detectamos la anomalía, recomendamos cuál es la posible acción para tomar para poder solucionar ese problema. ¿Qué hacemos con Taskility? Con Taskility utilizamos el poder de la inteligencia artificial para analizar estos datos y habilitar la administración proactiva de los embarques. ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es asegurar que haya un transporte asignado en un embarque. Es un proceso en donde ustedes, embarcadores, ya no forman parte, pero sí es muy crítico para ustedes, porque si no llegan al pick-up, ustedes tienen repercusiones muy grandes. Entonces, lo que pasa es que Taskility puede avisar al proveedor de logística que hay un problema. Le puede decir que hay 2 embarques que no tienen un transporte asignado y ya van a vencer su tiempo para poder asignar ese transporte. Y no solo eso, sino que le dice cuáles son los embarques para que le pueda dar clic y hacer drill down. Y les sugiere 3 acciones con las cuales puede solventar el problema con solo hacerle un clic. De esa manera, el proveedor de logística puede resolver el problema antes de que suceda. Taskility funciona porque identifica estas anomalías antes de que los usuarios analiza grandes cantidades de datos y se las presenta de una manera que es fácil de consumir y para que puedan tomar acciones inmediatas. Nuestra propuesta de valor es que llevamos a los usuarios desde la identificación del problema hasta la toma de acciones en minutos, sin necesidad de tener que estar accediendo constantemente a su computadora. ¿Qué logramos con esto? Bueno, con Taskility hemos logrado que una sola persona pueda administrar 4 veces más embarques, que cometa 8 veces menos errores y tener un índice de error de menos del 1% en la administración de sus embarques, y podemos incrementar la satisfacción de los clientes en un 22%. Con ello, no me queda más que invitarlos a que tenemos un programa nosotros en Taskility que es para proveedores, más bien para embarcadores, y el programa se va a empezar a correr en este otoño 2020. Tenemos un lugar para 20 embarcadores y en este programa el uso de la plataforma va a ser gratuito para los embarcadores que quieran entrar al programa con nosotros. Y para sus proveedores de logística les vamos a dar un descuento especial que está basado en volumen para que ellos puedan también colaborar con ustedes a través de este sistema. Como les decía, tenemos 20 lugares disponibles. Si quieren aplicar o están interesados, los invito a hacerlo. Les dejo aquí este QR code donde está la liga, que también se las dejo abajo por si quieren escribirla. Y con ello simplemente tienen que llenar un formulario y podemos incluirlos dentro de este programa de embarcadores. No me queda más que agradecerles. Mi nombre es Germán Castro y cualquier duda, ahí les dejo mi correo para cualquier otra necesidad que tengan. Gracias, Germán. La verdad, muy, muy valioso el contenido que nos presentaste, los consejos también, muchas perspectivas que a veces se pasan por alto. Yo los insto a todos los asistentes a que aprovechen estas promociones, este programa también que está presentando Taskility. Es una muy buena herramienta. Muchas veces la gente habla de la inteligencia artificial como si fuera magia. No es magia, es realidad. Utilícenla, ya es algo que está en todos lados y ni siquiera nos damos cuenta, entonces hay que aprovecharlo. Y yo les insto también a que en este momento aprovechen a Germán, que está aquí con nosotros, para hacerle algunas preguntas, ya sea sobre Taskility o sobre asuntos de su día a día como embarcadores en la industria. Entonces, dejamos abierta la posibilidad para que nos mande sus preguntas, ya sea por la herramienta de preguntas y respuestas, que está ahí al lado de las votaciones, en la barra inferior de Zoom, o mediante el chat. Muy bien. En lo que se animan a preguntar, la verdad es que, como bien decías, Adrián, esta parte de la inteligencia artificial puede al principio espantarnos, pero algo que nosotros tenemos muy claro en Taskility es que la tecnología artificial tiene muy buenas capacidades, no para todo, hay que ser muy claros. Cuando son cosas objetivas o son cosas de datos, es muy buena,
Cuando la queremos utilizar, por ejemplo, para atención al cliente o son cosas que son más de contacto humano, la verdad es que ahí tiene sus fallas todavía. Pero en esto que es administración del embarque, nos ha funcionado excelente, sobre todo para la detección de esta parte de disrupciones. Y quédense tranquilos porque Taskility siempre piensa que la tecnología debe de ir acompañada de un humano tomando decisiones. La tecnología de la inteligencia artificial debe de servir para aumentar las capacidades del humano en cómo toma decisiones, no para reemplazarlo. Exactamente, como bien dices, Germán, la verdad hay que ver a la inteligencia artificial no digamos como un intruso, como algo frío, sino es algo que va acompañado. No hay inteligencia artificial sin inteligencia humana de por medio, entonces hay que usar eso a nuestro favor y hay que pensar que la inteligencia artificial es como un buen par de tenis, ¿no? O sea, te puede hacer afinar tu tiempo en la pista, pero al final también depende de cómo uses tus piernas, ¿no? Y en este caso, en la logística, llegar a la meta, pues es lo más importante. Entonces, pues, ¿qué más que hacerlo con Taskility y con este apoyo, ¿no? Excelente. Nos Creo que menciona, hay un sí, comentario, ¿no? hay un comentario, Alejandro García, excelente comentario. Las decisiones éticas y trascendentes son del humano, no del robot o de la inteligencia artificial. Justamente es algo que debe de quedar muy claro al usar estas herramientas, ¿no? Así es. Fíjate que, Alejandro, que me encanta ese comentario porque mucho de lo que estamos haciendo esta Skillity es quitar esas tareas repetitivas que no agregan tanto valor en el día a día y poner al humano en esa parte donde genera gran valor, que es en decisiones éticas, análisis complejo de problemas, atención entre personas. Toda esa parte donde la inteligencia artificial no entra, sí es bien importante eh, dejar bien claro que Taskility es para la otra parte, para la parte de tareas repetitivas, tareas que te quitan tiempo. Todo eso es donde nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial para hacerles más fácil el día a día. Excelente. Vamos a checar si hay preguntas. Hasta ahorita no. De nuevo les recordamos, tenemos unos minutitos todavía para preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, compartir alguna experiencia, un comentario, estamos abiertos todavía, aprovechando que está Germán aquí con nosotros. Y te comparto la primera, Germán. ¿Sí? Dice Juan Ignacio Pacheco Ángeles, ¿cómo romper paradigmas en la directiva de las compañías para poder invertir en estas tecnologías? También una gran barrera, ¿no?, que se tiene a veces. Así es, y sobre todo, mira, no sé, Juan Ignacio, si estés en la parte de manufactura o estés en la parte de proveedor de servicio de logística, pero hemos notado mucho que en la parte de manufactura, invertir en software de logística les cuesta mucho trabajo porque justamente como dices, la directiva no ve al departamento de logística como un departamento que sea estratégico. Sin embargo, en cuestión de costos es más que estratégico porque les representa hasta el 30% del costo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, y si gustas podemos compartirte algún ejemplo de un retorno de inversión que hemos hecho. Si te pones en contacto conmigo, te puedo compartir esa información. Pero básicamente les llegamos por la parte financiera. No tanto por los incrementos de eficiencia que van a tener, pero sí por los ahorros que van a tener al no tener tantos errores. Y en la parte de eliminar todos aquellos embarques expeditados, que son la parte más costosa del presupuesto. Y cuando les demostramos esos ahorros que pueden tener o que han tenido otros clientes con casos que tenemos ya documentados, es cuando empieza a funcionar, ahora sí que la directiva en su parte administrativa empieza a decir, ok, esta parte que representa el 30% de mis costos hoy en día, le puedo reducir un 5, un 10% de costos, se justifica la inversión, ¿no? Pero es un tema de cómo transformar estas variables cualitativas a la parte cuantitativa o de dinero en un caso de negocio, básicamente. Gracias, Germán. Por ahí también Alejandro García, una pregunta. Menciona, ¿cuál es la vulnerabilidad de la nube ante hackers y ante este tipo de robos de información? Qué bueno que lo mencionas, Alejandro. La verdad es que, como yo mencioné en el currículum, yo me dedicaba antes de hacer Taskility a la seguridad
de bancos, en la seguridad de información en bancos, y las pláticas que di fue justamente de eso, de cómo asegurar la información en bancos. Y te puedo ser muy claro en decirte que la nube es lo más seguro que hay ahorita. No es perfecto, pero es lo más seguro. Porque es más seguro tener un servidor en Estados Unidos, en un data center que tiene seguridad, que tiene muros contra de balas, que está replicado el servidor en dos lados, o inclusive que no solamente está en Estados Unidos, en Los Ángeles, sino que también tengo otro en Europa u otro en Nueva York, para que en caso de que ocurra un desastre en Los Ángeles, puedo tenerlo, yo sigo operando desde Nueva York o desde otro lado. Entonces, en cuestión de resiliencia de servicio, es mucho más valioso que tener un servidor guardado en tu oficina. Porque tu oficina, por más paredes de cristal que le pongas y llave que le pongas, pasa la persona de limpieza, barre, desconecta un cable y entonces se te fue todo tu sistema. Y te lo comento así porque ese es un caso real que nos ocurrió en algún momento cuando yo trabajaba en Telmex, y había ese gran problema de que a cada rato nos estaban desconectando servidores y teníamos que mandar gente a resetearlos. Entonces yo soy estoy muy a favor de la nube y me gusta mucho platicar de este tema, porque sí, pensamos que al no tener el servidor aquí junto a mí va a ser menos seguro, pero la verdad es que es más seguro. Tiene todas las tecnologías, los data centers de Google tienen todas las tecnologías de seguridad, cumplen con todos los lineamientos de seguridad, las certificaciones de seguridad requeridas, y es muy seguro. Ahora bien, ¿dónde es donde normalmente existen los fraudes o están los problemas? No es en la tecnología de seguridad, sino en las personas y en los procesos. Existe, por ejemplo, no sé si ustedes ya lo leyeron, pero existe un fraude muy sonado ahorita en Santander, donde en realidad robaron cuentas y lo único que hicieron fue analizar muy bien el procedimiento de cómo justificaban o autentificaban a la persona y encontraron que el principal factor de autentificación era el celular. Entonces lo que hicieron fue una pequeña página donde la gente dejaba su celular, y con ello les robaban el número con el clásico procedimiento que tienen las telefónicas de traspaso de número de una compañía a otra. Les robaban el número y con ello, ante el banco y sus procedimientos cuadrados y reglas estáticas que tienen, ya, aunque yo llevara mi identificación y aunque yo llevara mi pasaporte y mi contrato, no me podían regresar mi cuenta bancaria porque no tenía mi teléfono celular que yo había dejado en el contrato y no me llegaba un numerito que me tenía que llegar en el celular. Entonces, todo el procedimiento de autentificación estaba detenido por eso. Entonces, si te fijas, el gran riesgo que existe no está en los servidores o en la nube. El gran riesgo de los hackers está en que explotan las debilidades humanas y las debilidades del proceso. Por eso es bien importante tener eso bien blindado. Nunca va a estar al 100%, pero sí es importante tenerlo lo más blindado que podamos. Muchas gracias, Germán. No sé si alguien más tenga una pregunta. Todavía, a lo mejor tenemos espacio para una última pregunta. Menciona Víctor, estimado Germán, ¿el precio de este programa se basa en el volumen de embarques? ¿Es una cuota fija o se puede ajustar? Pregunto porque me interesa, somos una empresa pequeña. Ah, excelente, Víctor. Mira, la verdad es que nuestro precio está por paquetes. Tenemos bien identificado el tipo de empresas. Vamos desde empresas que tienen solamente 2 usuarios y 25 embarques, hasta empresas que ya manejan 1,500 embarques, y tienen más de 750 empleados, ¿no? Entonces, si quieres, si me puedes dejar tus datos o mandarme un correíto como quieras, nos ponemos, claro que sí, en contacto contigo y tenemos planes desde startups, que les llamamos, hasta ya empresas enterprise que requieren niveles de seguridad mucho más grandes y ese tipo de cuestiones. Excelente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta de nuestros asistentes, vamos a dar por terminado este webinar. No sin antes mencionarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por ahí, Martín, si me estás viendo, te pido que por favor nos compartas el enlace del canal de YouTube aquí en el chat para que puedan suscribirse. Recordarles que van a estar aquí, van a estar disponible ahí la sesión para que puedan verla nuevamente si llegaron un poco tarde a la sesión.
Y de nuevo, recordarles que pueden en este momento tomar el QR, tomar el correo de Germán para contactarse con Taskility. Van a poder encontrar la presentación en nuestro canal de YouTube, Clúster Industrial. En YouTube encuentran el canal facilísimo, pueden suscribirse, ver todos los otros webinars, podcasts, videos especiales que tenemos. Por ahí Martín acaba de compartir el enlace del canal de YouTube para que se puedan suscribir y puedan recibir la notificación cuando ya esté disponible este webinar para poder volverlo a ver, regresar a estos consejos tan valiosos que les ha dado Germán. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana, ahora ya tarde. No va a ser lo último que vean de Taskility con Clúster Industrial. La verdad es que somos aliados estratégicos. Muy bien, Germán. La verdad, enhorabuena por este webinar, que vengan más. Y pues nada, si nos puedes dedicar también unas palabras de despedida para nuestros asistentes, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad, Adrián. Muchas gracias al Clúster Industrial. Y mi correo está abierto. La verdad es que me interesa mucho platicar de esta parte de la colaboración, de la productividad y de la inteligencia artificial. Entonces, cuenten con ello. Mi correo está abierto para cualquier duda que necesiten y si podemos apoyarlos, con mucho gusto. Excelente. Muy buen miércoles a todos. Buena tarde. Muchísimas gracias, Germán. Taskility aquí con Clúster Industrial. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente sesión de webinar que tendremos. Estaremos avisándoles en nuestras redes sociales, ahí podrán ver más, podrán ver también una nota sobre este webinar, ahí los esperamos. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.